nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda indiferencia, toda pereza espiritual, todo temor, todo miedo, toda duda. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí puse una pequeña frase, ahí, eh, que espero que la entiendan porque va a estar dando vuelta durante todo el encuentro. Que escuchen, miren, dice, dando a conocer su voluntad, Dios se revela a su pueblo. ¿Eh? Dios se revela al pueblo, o sea, a nosotros, dándonos a conocer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Los mandamientos. Yo sé que vamos a decir todo que fea voluntad la del Señor. No, ahora hoy por lo menos tenemos que, nos tiene que redondear en la cabeza la importancia que tiene el tema de que el amor se plasma en los 10 mandamientos de Dios. ¿Eh? Así que bueno, vamos a empezar con eso. Poneme la próxima. Ahí, como siempre hacemos para poder eh, entrar en tema, siempre tratamos de buscar algunas citas que hablan de lo mismo que el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que ustedes vean que todo esto es una continuidad, ¿sí? Y aquí, bueno, hay una cita, que esa no la vamos a leer, pero es muy importante porque en el Antiguo Testamento, Dios, cuando se manifiesta y deja el decálogo, las tablas de la ley, hay dos libros los cuales se, se enumeran los mandamientos, ¿sí? Uno es el Éxodo, a partir del capítulo 20, y otro es el Levítico, a partir del capítulo 6. Eh, pero bueno, vamos a verlo en el Éxodo. ¿Y por qué le puse el 2 y no le puse los mandamientos? Porque los mandamientos pero lo vamos a ver después. Pero los pongo en el 2 porque el Señor, eh, antes de comenzar a, a dictar los mandamientos, ¿sí? Va a decir esto. Miren, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Eso es lo que dice el Señor antes de empezar con cualquier cosa, porque después dice, yo soy, o sea, hay un solo Señor, ¿eh? No harás imágenes, ¿se acuerdan? Que empieza con toda... Bueno, pero antes que eso, en el versículo 2 dice eso. Le dice al pueblo que no se olviden que hay un Señor, que es Él, que lo sacó de dónde? De la esclavitud. ¿Eh? ¿Y a dónde los quiere llevar ahora? A la libertad. ¿Y a través de qué lo va a llevar a la libertad? A través de los mandamientos. Por eso que hay que entender bien lo que es la libertad. Porque cualquier persona que entienda la libertad mal entendida va a decir, ¿desde cuándo se ponen un mandamiento para cumplir? Y resulta ser que ahora, a partir de ahora, me ponen un mandamiento, no me dejan hacer ninguna macana y me dicen que eso es libertad. Sí, esa es la libertad de Dios. ¿Eh? Y ahí puse algo que es importante, ¿por qué? Porque Dios somos primero, o sea, el que toma la iniciativa siempre es Dios. Así como tomó la iniciativa con Abraham, cuando hace el pacto con Abraham, ¿qué aporta Abraham? Nada. ¿Qué aporta Dios? Todo. Acá es exactamente lo mismo. ¿Eh? ¿Quién sacó al pueblo de la esclavitud? Dios. O sea, ¿quién toma la iniciativa acá? Dios. ¿Eh? Dios siempre ama primero, siempre. Bueno, en el Deuteronomio no lo vamos a profundizar mucho, pero lo vamos a leer dos pedacitos que son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el cumplimiento o no de estos preceptos está, está el hecho de que el hombre encuentre la felicidad o no. ¿Eh? Entonces, en el Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 1, miren lo que va a decir.
Lo leo yo. Miren, va a decir, pero si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando, escuchen esto es muy importante, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. No nos vamos a poner a detallar todas las bendiciones, para nada. Pero este capítulo es muy importante. Los judíos este capítulo lo tienen muy, muy presente todo el tiempo porque habla justamente de bendiciones y de maldiciones y siempre los pone en el mismo contexto. Miren, en el versículo 15 va a decir, pero si desoyes la voz de Yahvé tu Dios y descuida la práctica de todos sus mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy, ese hoy no estarán pensando que fue hace 3.500 años cuando se escribió, 3.000 años cuando se escribió esto. Este hoy es ahora, hoy, ahora, esto que están escuchando. Los mandamientos que yo te prescribo hoy, porque esos mandamientos son actuales, por siempre, ¿ok? No estoy contando una historia de lo que le pasaba a los judíos, que si cumplían los mandamientos tenían bendiciones, si no los cumplían, no, no. Acá te está hablando el Señor a vos, a mí. Te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Después leanlo, es largo y extendido y se van a asustar, porque las bendiciones son muy buenas y las maldiciones son tan buenas como las bendiciones, pero en negativo. Así que es complicadito. Después, tranquilo en casa, se la ponen a meditar un poquito y van a ver cómo el Señor, cuando uno entra en la realidad del amor, ¿sí? Eh, te acerca a una vida totalmente feliz. ¿Eh? Pero ya depende de la voluntad nuestra, por eso que allí habla de que nos sacó de la esclavitud. Nosotros podemos elegir ser esclavos, podemos elegir ser libres, podemos elegir vivir en el pecado, podemos vivir, aunque seamos pecadores, siempre tratando de seguir los preceptos que el Señor nos va marcando. Y en el versículo 30, tomé estos dos, en el capítulo 30, tomé estos dos porque son bastante significativos, ¿no? Y esto los va a llevar hemos hablado bastante de esto, pero si ustedes alguna vez escucharon la Diayé, no, la Diayé es el primer documento que hay, si bien no es canónico, es real, está escrito por los apóstoles, eh, que la primer catequesis que se escribió de los apóstoles y se fue llevando de lugares en lugares, ¿sí? Para explicar cómo era el bautismo, cómo era la comunión, todos los preceptos, los mandamientos que había que llevar. Y se predicaba una cosa, los dos caminos, los dos caminos. Muy bien, entonces escuchen, miren qué bonito, porque ya en el libro del Deuteronomio van a escuchar ustedes esta prédica ya de los dos caminos. Y después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y ahí cuando leamos el del Nuevo Testamento se van a decir, ah, pero qué tonto, si tantas veces la escuché. Bueno, miren cómo lo dice el Deuteronomio 30, va a decir, mira, dice, yo pongo hoy delante de ti, miren cómo nos habla el Señor, hoy delante de nosotros, el Señor hoy nos va a poner algo. Vamos a ver qué es ese algo que nos pone. Dice, yo hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo pongo ante ti. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te mando hoy, miren, nuevamente hoy, amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus directrices y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión, la vida eterna. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postrás ante otros dioses, y está hablando hoy, no está hablando de los dioses de antes, de Baal, de Moloch y tantos dioses que había en el Antiguo Testamento. Está hablando de los dioses a los que nos postramos hoy. Sexo, plata, bienestar, comodidad, etcétera, etcétera. Esos son los dioses que dominan al hombre de hoy. ¿Sí?
yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio. Fíjense cómo ya el Señor quería que, eh, ¿por qué hace estos mandamientos? ¿Qué? ¿Por malo? No, no. Pone estos mandamientos y nos anima a que a seguirlo, para que tengamos la perspectiva de que el hombre está llamado a la vida eterna. Como lo va a decir mil veces Pablo, que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Pero claro, tenemos que pasar un tiempo en esta tierra. O sea que ese tiempo en esta tierra, para ser feliz en esta tierra, para poder gozar de la vida eterna que nos es prometida en esta tierra, hay una sola manera. Hay una sola manera. Después vamos a ver que la iglesia va a decir una cosa muy importante, que lo vamos a leer luego, que por la fe y por el cumplimiento de los mandamientos, ¿sí? El hombre obtiene la salvación. O sea que en el fondo, Dios acá no nos está limitando, ¿sí? Sino que nos está queriendo pasar eh, desde ese hombre de pecado, que es la carne, que es la inclinación que tenemos todos, ¿sí? A un hombre espiritual, a un hombre que ponga en peso la importancia que tiene el hecho de ser hijo de Dios y estar llamado a la vida eterna. Entonces, bueno, esto es un poquito podríamos hablar infinidad, nos podríamos quedar en el Antiguo Testamento, pero no es la idea. La idea es ver en el Antiguo Testamento cómo ya Yahvé ponía a su pueblo elegido, el pueblo de Israel, ¿sí? Primero amándolo, sacándolo de la esclavitud y luego poniéndolo enfrente de la realidad del hombre. O vas por el camino de la vida o vas por el camino de la muerte. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer un poquito en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, miren, ahí lo tienen, miren, ahí lo tienen. Vas a leer en Mateo capítulo 7, versículo 13. Hace poquito salió esta palabra eh, en una Eucaristía, una misa, eh, y habla de los dos caminos. Hay una enseñanza enorme porque el Mateo 7 viene después de las bienaventuranzas, donde está toda la enseñanza de Cristo, y nos va a decir lo siguiente, escúchenlo, miren que es muy parecido a lo que escuchamos recién en Deuteronomio 30, ¿sí? Dale, vamos. Entrad por la entrada estrecha, Entrad por la entrada estrecha, dale. porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Bueno, ¿ves que hay dos caminos? Hay dos puertas, una estrechita y una grande, ¿sí? ¿Está? Bueno, siempre esta palabra cuando se predica siempre se la enfoca por ahí en la historia del camello, la puerta chiquita, no, pero acá el Señor nos está hablando seriamente, nos está diciendo que el hombre tiene dos opciones, tiene dos caminos, dos puertas para entrar, una chiquitita y una grande. Dale. Y son muchos los que entran por ella. ¿Por cuál? Por la puerta grande, repetí. Entrad por la entrada estrecha, Escuchen. porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Son muchos los que entran, ¿por dónde? Por esa puertita que es muy cómoda, pero mire cuál es el llamado del Señor, dale. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Ajá. Y pocos son los que lo encuentran. Y pocos son los que lo encuentran. Nosotros somos privilegiados, no porque seamos mejores que aquellos o los otros, sino que somos privilegiados, ¿por qué? Porque hoy nosotros estamos escuchando esta palabra que sale de la Escritura, de la boca del Señor, no de la boca de Andrés. Hoy el Señor nos tiene acá reunidos, ¿no es cierto?, a ponernos de frente a una realidad, a la realidad que el hombre tiene una elección. Ahora fíjense una cosa, entonces va a decir, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo la salvación por dónde viene? ¿Cómo es la cosa? Entonces, la gracia dónde queda, y la fe dónde queda, y aquello dónde queda. Ustedes van a ver hoy que el hombre es el artífice de su propio destino. El hombre, por supuesto, con la gracia de Dios, ¿no? Pero el hombre es el artífice de su destino. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, miren, esta no la vamos a leer, pero en Mateo 7:24 ustedes van a ver que ¿por qué empieza con esta cita? Porque va a empezar a hablar de los falsos profetas. Y va a empezar a decir en el versículo 16, va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen mi voluntad. Y luego va a llegar al versículo 24, donde va a decir,
siguiendo un poco el relato de la elección del bien, que, bueno, que el hombre tiene que estar edificado sobre roca, ¿sí? Para llegar a la vida eterna, tiene que estar edificado sobre roca. Y la roca es Cristo. ¿Eh? Bueno, ahora sí vamos a leer y vamos a poner mucho detenimiento, porque hoy hay mucha confusión en la iglesia. Entonces hay temas que hay que aclararlos muy bien y entenderlos muy bien. Ustedes vieron que ya nos habla de, no sé si a todos, pues más de uno habrá escuchado esto de que, bueno, no, los mandamientos se nombran poco. Entonces dicen, no, nos salvamos por la ley del amor. Si amás, te salvás, si no amás, no te salvás. ¿Lo han escuchado o no? Todos, ¿no? No les voy a preguntar qué significa, no se hagan problema, no se hagan problema, pero vamos a tratar de escuchar a la palabra que nos lo va a explicar. Entonces hay veces cuando decimos, no, ya, los mandamientos allá, porque ahora la salvación viene por la ley del amor. Es como que si fueran los mandamientos una cosa y la ley del amor otra. ¿O no se entiende así? Si yo amo, pero hay que ver qué es amar. Ahí está el problema. ¿Ok? Miren, vamos a leer. En Mateo 22, 36 nos va a decir el Señor cuál es el mandamiento del amor. Dale, vamos a escucharlo. Maestro, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, escuchen, amar a Dios con todo tu corazón. Dale, con toda tu alma con toda tu alma y con toda tu mente. y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Ajá, sigue. El segundo El segundo, es semejante a este. ajá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que acá hay una cosa que es muy importante, porque ahí cuando le hacen esa pregunta, no le hacen esa pregunta para ver, porque querían saber. No le hacen esa pregunta porque querían saber los fariseos, le hacen esa pregunta porque le querían hacer pis el palito. Y ustedes saben que antes había un problema, o sea, los judíos se salvaban si cumplían los mandamientos. Obviamente que ningún judío pudo cumplir los 10 mandamientos, porque fallabas a uno y fallabas a todos. Eso está en Santiago 2:10. Por eso que Cristo viene a qué? A cumplir qué? La ley. ¿Se acuerdan cuando dice todo está cumplido? ¿Ok? ¿Estamos ahí? Bueno, fíjense una cosa que es importante. Entonces Cristo acá, ¿sí? Los deja con la inquietud. Le dice, mira, hay dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si ustedes leen las leyes que tienen los judíos, ustedes van a ver que las leyes de los judíos eran totalmente distintas a los mandamientos. No el precepto en sí, pero así a la interpretación del precepto. Vos antes alguien te hacía una y vos qué hacías, la ley del talión. ¿Sí? Daño por daño, punto. ¿Sí? Dios viene a instaurar una nueva economía de la salvación. Entonces, los pone en esta realidad, que el mandamiento del amor, esto que estamos hablando, tiene dos mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No les adelanto nada más ahí porque ya vamos a llegar despacito ahí. Bueno, miren, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, 13 y vamos al versículo 8. Vamos a ver qué nos dice ahí. Porque ustedes saben que hay tres dones, ¿no es cierto? Dios nos ha dado tres dones teologales, ¿no? La fe, la caridad y la esperanza. ¿Ok? Muy bien. Nos va a decir una cosa importante Romano porque nos va a poner en la realidad de que la ley del amor es la ley de la caridad. Y miren cómo lo pone. Dale, versículo 8, capítulo 13, versículo 8. Dale, Andrés. Con nadie tengáis otra deuda que la del mundo, la del mutuo amor. Escuchen, con nadie tengas una deuda más que con la del mutuo amor. Dale. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren cómo complica todo que el Señor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero ¿cómo no era que había los mandamientos? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ahora dice el Señor que la ley, la plenitud de la ley está en la caridad. Y te dice que el que amó al prójimo ya cumplió la ley. ¿Y qué pasó entonces con el primer mandamiento?
Yo quiero que ustedes lo entiendan, esto es fundamental, para que aprendamos a entender que muchas veces actuamos como hipócritas. O sea, hablamos a boca de jarra que amamos a Dios, gloria al Señor, y vamos con el Señor, pero no saludamos al vecino, no saludamos a nadie que entra a un lugar, no vemos al pobre, vivimos quejándonos, murmurando, juzgando y pecando y dale que va, y resulta ser, sí, eso sí, si yo a alguien amo, es al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Tremendo hipócrita, fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Así dice el Padre Luis, y así dice la Escritura en Mateo 23, 13 en adelante. Entonces hay un problema, porque fíjense lo que dice el Señor. El Señor dice que para cumplir la ley hay que amar ¿a quién? Al prójimo. Y miren cómo lo termina, dale, fíjate qué belleza. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resume en esta fórmula. Todo eso que hoy el mundo lo ve fantástico, todo eso que el mundo lo ve fantástico, el Señor lo resume en esta fórmula. Dale. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se llama al prójimo? Honrando al padre y a la madre, no robando, no cometiendo adulterio, no fornicando. Si sos soltero te mantendrás en castidad. No asesinando, no abortando. No. ¿Y por qué es eso? Porque eso es amar al prójimo. Si vos haces todas esas cosas, el único que te estás amando es a vos. Si vos respetás esos mandamientos, estás amando al próximo. Al próximo, el prójimo, como quieran decirle, porque aquí hay una cosa importante. ¿Cómo se ama a Dios de esa manera? Pues uno puede amar a Dios si no amas al prójimo. No hay forma. Si tu corazón no te da para amar al prójimo, que lo ves, que lo tocas, que lo sentís, que lo ves sufrir, etcétera, etcétera, ¿cómo vas a amar a Dios? Problemita, ¿no? No es tan fácil. Por eso que Santiago 12, Santiago 2, capítulo 10, no lo vamos a leer, pero si lo noto, después lo pueden leer, dice justamente que cuando vos fallas a un mandamiento, fallás ¿a qué? A toda la ley, a todo el mandamiento, porque es una sola cosa. No es algo, puedo cumplir este mandamiento, este me gusta, este no me gusta, este lo saco, este lo pongo, este lo cambio. No, es una unidad. El decálogo es una unidad. ¿Y cuál es la unidad? La del amor. La que te salva es la ley del amor. ¿Y cuál es la ley del amor? Amar al prójimo como a ti mismo. Y automáticamente estarás amando a Dios, porque así lo dice la palabra. Repetir la primera partecita y continuamos. La primera parte. Dale. La calidad de la plenitud. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ya está. Escuchen, ¿qué significaría esa partecita y no tengas otra deuda que la del mutuo amor? ¿Qué significaría eso? Que cuando te pones a sacar cuenta, dice que para sacar cuenta con plata somos buenos. Nos falta tanto, nos sobra tanto. Bueno, ahí dice que saques cuenta con el amor que te ha faltado darle a alguien. Escuchalo de nuevo, dale. No tengas más deuda. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. La del mutuo amor. O sea, la falta que tuve de caridad, de amor para con tal. ¿Por qué? Porque tenés tiempo de resarcirlo, de arreglarlo. ¿Sí? Le pedí la gracia al Señor, le pedí la ayuda al Señor. ¿Para qué? Para ser más amoroso con Él, para poder decirle la verdad que Él, para poder esto, lo otro. Y el Señor te da la gracia. Entonces, ese saldo de amor que vos tenés para con el otro, lo vas saldando. Esa es la única deuda que Dios te dice que tengas. Miren, acá vamos a escuchar esta parábola del joven rico, que es muy buena, Mateo 19. Lo vamos a leer, porque hay una cosa que es bien importante acá, para entenderlo. Cuando por ahí uno cree que está buena con Dios, que es un fenómeno, que no tiene nada a Dios que reprocharle, etcétera, etcétera. Y miren lo que va a ocurrir en esto, que es muy interesante esta cita, este pasaje. Dale.
El 16, 19, 16. En esto se le acercó uno y le dijo, Escuchen. Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para conseguir vida eterna? Ajá. Y escuchen. Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? ¿Uno solo es el bueno? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Escuchen. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Y mira lo que dice el muchachito. ¿Cuáles? Le preguntó él. Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, Un santo. Mirá, escuchen. y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven, todo eso lo he guardado. Pa, un santo. Listo, ya está en el cielo. Y escuchen lo que va a ocurrir acá. Tenía un solo problemita este joven. Dale. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si querés ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres, Ah, entraron los pobres en escena. Y el dinero. Y fíjense lo que pasó. Dale. y tendrás un tesoro en los cielos. Ajá. Luego, sígueme. ¿Qué pasó? Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Pa. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿A qué amaba ese joven hermoso? Al dinerito. No cumplió ni uno de todos los mandamientos. Ni uno. Es increíble, ¿no? Cómo hay veces nos engañamos. Y entonces, lo que nos queda cómodo, lo cumplimos. Y lo que no nos queda cómodo, es como que lo olvidamos. Hasta que viene alguien, en este caso Jesús, y nos pone en foco. Y nos hace ver que realmente nuestro corazón no tiene amor, que lo necesita Él para amar. ¿eh? Luego, miren, acá hay un par de cosas que se las voy a contar nada más, que son importantes, porque en Mateo 5, del 17 al 20, Jesús, bueno, va a poner sobre tablas al pueblo judío, que bueno, que tuvo que él cumplir la ley, porque ningún hombre podía cumplir la ley, lo tuvo que cumplir él, ¿sí? Y va a dejar claro que él no viene a cambiar absolutamente la letra ni nada de la ley, sino que la vino a cumplir y que la ley sigue vigente, ¿ok? Y luego también va a decir ahí que si la justicia de los cristianos no es mayor a la de los judíos, ¿sí? Estamos en problema. ¿Por qué? Porque los judíos no habían recibido ¿qué? Lo escuchan tantas veces, la gracia. Los judíos nunca habían recibido la gracia. Ellos tenían que hacer un esfuerzo para cumplir los mandamientos, ¿ok? Nosotros para cumplir los mandamientos tenemos algo que, que viene de Cristo, por eso que los judíos no lo tenían, que es justamente la gracia. La gracia que emana ¿de dónde? De la iglesia, de los sacramentos, que nos permite ¿qué? Cumplir los mandamientos, pues somos mejores que los judíos, no, somos 10.000 veces peores, pero tenemos la suerte de que Dios nos ha regalado en la iglesia el sacramento de la confesión y la Eucaristía. ¿Para qué? Para que nosotros, a pesar de ser tan pecadores como los judíos, tengamos la posibilidad de mantenernos ¿en qué? En gracia con Dios. ¿Sí? Miren la misericordia de Dios, ¿no? Enorme. Bueno. Y esto es muy lindo. Esto lo vamos a leer porque en la carta de Santiago, que es bellísima, después la pueden leer en los primeros 2 capítulos. ¿Se acuerdan cuando dijimos, presten atención cuando hablamos de la libertad? ¿Sí? Porque una cosa es la libertad entendida por el hombre, cuando piensa en sí mismo, y otra libertad a la que nos llama quien es el Señor. Entonces, miren lo que dice en Santiago 5, 1, 22, nos va a explicar esto, que es muy bonito, es poner por obra la ley de la libertad y serás feliz. O sea, el hombre es feliz cuando no es esclavo. ¿Cuando no es esclavo de qué? Del pecado. ¿Eras un adicto a la pornografía? Cuando te liberaste de la pornografía, sos feliz. Cuando te liberaste de un pecado serio, sos feliz, etcétera, etcétera. Cuando vos practicás esa justicia de Dios, ¿sí? En la libertad de hijo de Dios, empezás a ser que feliz. ¿Sabes por qué? Porque ya no necesitas la pornografía.
Ya no necesitas el adulterio, ya no necesitas la fornicación. Digo los pecados sexuales porque es lo que el mundo de hoy tiene atrapado a todo el mundo, como tantos otros hay. Murmurás todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando lográs, por gracia de Dios, salir de la murmuración, te sentís que libre, me saqué el pecado encima, me saqué este peso encima. ¿Eh? Miren, miren cómo lo dice. Poned por obra la palabra y no os, Poned por obra, no está llamando qué, poner por obra la palabra, no escucharlo solamente, poned por obra, dale. y no os contentéis solo con oírla, No se contente sola con oírla. engañándonos a vosotros mismos. Si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, se parece al que contemplaba sus rasgos en un espejo. Es como que se mira al espejo. Dale. Efectivamente, se contempló, pero en cuanto se dio media vuelta, se olvidó de cómo era. Chao. Vivís para vos mismo, en tu conciencia no tenés nada, y ahí vivimos. Por eso que es importante esto de la libertad, de tener, o sea, aunque sea la humildad, de pedirle al Señor, primero reconocer el pecado que nos hace esclavos, y una vez que detectemos el pecado que nos hace esclavos, porque a veces estamos muy cómodos con el pecado, ¿sí? Cuando lo detectemos, pedirle al Señor que nos dé la gracia para qué, para poder salir de esa esclavitud, de ese pecado. ¿Para llegar a qué? A la libertad. Bueno, eh, bueno, ahí el fin de la ley de Cristo es justamente la justificación de todo creyente. No nos vamos a detener ahí. Vamos a ir avanzando porque hay mucho. Miren, esto es un poquito lo que yo les decía hoy, ¿sí? ¿Ven ahí todos? Acá vamos a tomar un poquito algunos textos que son fundamentales. En el Catecismo de la Iglesia, SIC significa Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2067, mire lo que nos dice. Dice, los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren al amor de Dios, lo que vimos hoy. Los 3 primeros. Y los 7 siguientes al prójimo. ¿Está esto? Saben los 10 mandamientos, ¿no? No lo pregunto. Lo saben. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, los 3 primeros mandamientos, ¿sí? Amar a Dios, no dar falso testimonio y santificar la fiesta, significa lo que Dios quiere, ¿para qué? Para que vos muestres que el amor a Dios, ¿sí? Y los otros 7 amor al prójimo. Miren, el Concilio de Trento, concilio que se hace después de la separación de la Iglesia con Lutero, allá en el año 1517, un poquito más adelante, en el 1560 y pico, define justamente que los 10 mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. ¿Por qué sale esta definición? Porque ya había algunas corrientes, como el calvinismo, por ejemplo, y Lutero inclusive, que decía que vos podías pecar toda la vida sin ningún tipo de problema, que ya la salvación la tenías asegurada con el sacrificio de Cristo y nada más, no tenía que hacer absolutamente nada, ni observar los mandamientos ni nada. Eso es una herejía que está muy metida también hoy en la iglesia, ¿sí? Y bueno, el Concilio de Trento la combatió definiendo doctrina y explicando que los mandamientos están para observarlos. Eh, y bueno, y fíjense qué tal es así, que les traje una cita nueva, más fresquita, del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium 24, donde dice que, mire lo que dice, los obispos, qué lástima que no vino el amigo, está por ahí, pero bueno, mire, dice, los obispos como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, y acá, escuchen, estas 3 cosas se tienen que grabar, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos consiguen la salvación. Entonces usted le dice, che, ¿cuáles son los requisitos para salvarse? Tener fe, estar bautizado y el cumplimiento de los mandamientos. Y esto nos lo dijeron hace 100.000 años. Si lo hubieran dicho hace 1.500 años, lo mismo. Pero viste que ahora está todo esto de qué. Bueno, esto es fresquito 70 años atrás, el último concilio. O sea, ¿qué necesitamos para la salvación? La fe, el bautismo y cumplir los mandamientos. ¿Sí? Entonces, muchos todavía si que no agarraron lo que expliqué hoy, va a decir, pero ¿cómo hacemos para cumplir los mandamientos? Muy fácil. Te caes, te levantás, te caes, te levantás, te caes, te levantás y siempre te mantenés en gracia con Dios. ¿Está? Bueno, dale. Esto también es muy importante, que era un poquito lo que les explicaba yo hoy. Ahí está la cita que yo ya
me gusta tanto que se las adelanté un poquito, donde habla que el decálogo es una unidad. No es, ay, yo puedo cumplir estos tres y estos siete no, pues, no. No cumplís uno, hace cuenta que no cumplís nada, porque el decálogo justamente es la ley del amor. Y el amor es pleno, o no es amor. La verdad es plena o no es verdad. ¿Estamos? Eh, y bueno, se los leo así rapidito, el decálogo, y se forma un todo indisociable. ¿eh? Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. ¿eh? Las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. ¿Cuáles son las dos tablas? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Los primeros tres, los segundos siete. ¿Ok? Transgredir, escuche, transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. ¿Ok? Y ahí está la cita, Santiago 2.10. Después yo le voy a pasar el PDF para que lo tenga. Dice, no se puede honrar a otro. Esto es muy importante, chicos, porque díganme si en el fondo no nos creemos que somos amorosos, que tenemos amor, etc. Díganme la verdad. Hoy tenemos que estar saliendo de acá sabiendo que nosotros no podemos amar, porque si no, no sirve de nada. Si nosotros de acá salimos muy campantes, uy, cuánto amor que tengo, a ver, fíjate, con el primero que me cruzo para darle mi amor, no tenemos amor. Necesitamos a Cristo para tener amor. Por eso que la iglesia, Cristo mismo, nos dice esto. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, su creador. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. Y no se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, su creador. Escuchen, no se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres que son sus criaturas. Somos todos criaturas de Dios, ¿o no? Si no podemos amar a la criatura, ¿sí? ¿Y cómo vamos a amar a Dios que la creó? ¿Me entienden? Esto es profundísimo. No sé si lo han alcanzado a entender. El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Esto es muy importante porque esto nos tiene que animar a nosotros a ver cómo podemos hacer nosotros para entrar en la realidad de amar al prójimo. Primero tenemos que reconocer que no podemos amar al prójimo. Para luego pedirle la gracia al Señor, ¿para qué? Para cambiar qué? La vida y convertirnos. ¿Y qué es convertirse? Poder ver en el otro, poder ver que no soy la única, como es el dicho este tan famoso, que existe otra Coca-Cola en el desierto aparte que vos. ¿Me entendés? Así de sencillo. Seguimos. Vamos. Vamos a ver si hoy podemos llegar. Capaz que tengamos suerte. A ver. Ahora nos vamos a meter en serio con el Señor. Miren lo que dice en el Catecismo, en el 2072. Va a decir, los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Por eso que los 10 mandamientos, cuando uno dice que es un pecado grave, cuando atenta contra qué, contra cualquiera de estas 10 palabras, contra cualquiera de estos 10 mandamientos. ¿Está? Revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables. No las podemos cambiar. No hay forma. Y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ello. Por eso que tenemos que ser muy inteligentes nosotros. ¿Para qué? Para darnos cuenta que los 10 mandamientos no se pueden tocar. ¿Me entienden? Y tenemos que tener el discernimiento de saber que eso es inmutable, no se puede cambiar. Entonces hay veces que estamos en una situación de pecado serio y en vez de ir a la fuente, que es Cristo, para ver cómo hago yo para resolver mi vida, nos vamos a la fuente de vaya a saber quién, que nos cuenta algo bonito, que no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a vivir tranquilos con nuestro pecado, porque ya, en vez de creerle a Dios, le creímos a un hombre. Ay, pero es de la iglesia, ¿y qué me importa? Es un hombre. Estos son los mandamientos de Dios. ¿Me entienden como la historia? Por eso que los mandamientos son 10 y no los podemos cambiar. Y hablo específicamente, y después lo van a estudiar por el mandamiento número 6. Después léanlo, ya lo vamos a ver cuando veamos a partir del jueves que viene, cuando vayamos viendo mandamiento por mandamiento, ¿no? Cuáles son los pecados que afectan
esos mandamientos, que otra cosa que nos pasa. A veces sabemos 2 pecados, 3, y no sabemos qué es pecar contra este mandamiento, con otro, cuando está todo escrito. Es cuestión de interesarse y verlo. Ya lo vamos a ver. Miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 14, versículo 15, porque ahí está el problema. Miren lo que dice la cita esa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Todos aman a Dios? No lo escucho. Sí, bueno, guarden los mandamientos, porque si no, no amas a Dios. Es muy sencillo. Yo te hago una pregunta. Vos, por ejemplo, tenés un hermano, lo volvés loco, le pegás todo el día porque es más chico, lo volvés loco, le sacás la comida, le sacás los juguetes, lo que fuera. ¿Vos amás a tu hermano? No, ¿no? ¿Ama a Dios? Sí, no ama a Dios. Por eso que el amor a Dios es poder entrar en la realidad de que para poder amar a Dios, primero tengo que amar al prójimo. ¿O usted se cree que por qué hay tanta injusticia en el mundo? Tanta hambre, tantas guerras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no existe el amor al prójimo. Por lo tanto, no existe el amor a Dios. ¿Me entienden con la historia? Miren, si me amáis, si me amáis, si no me amáis, si no me amás, no guardé nada. Si no me amás, pero si guardás, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dijo el Señor, no lo dije yo. Primera Juan 5:3. Mire, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y ahora vamos a ver por qué. Juan 15:14. Mira lo que dice. Miren, miren que hoy te presentan a un Jesús que es amigo, nuestro amigo, ¿o no? ¿No se lo presentan así en todos lados? El Jesús amigo, que caminamos con el Jesús para acá, el Jesús amigo. Mira lo que va a decir el Señor. Ah, vos sos muy amigo mío, ¿querés venir conmigo? Mira lo que te va a decir. Vosotros sois mi amigo si hacéis lo que yo os mando. Si no, no son mi amigo. Si no, son mi enemigo. Porque si vos robás, me estás siendo infiel. ¿Me entendés? Si vos te vas a otra iglesia, me estás haciendo infiel. Si vos sos un católico lo que está de acuerdo con el aborto, me estás haciendo infiel porque estás matando. ¿Me entiendes con la historia? Entonces vos no podés amar a Dios si no le obedeces a Dios. De boca hablamos, pero con el corazón, como dice Romanos 18. ¿Sí? Con la boca me aman mucho, pero ¿y con el corazón? ¿A dónde vamos a parar? Seguí. Y acá está el punto. ¿Cuántas veces han escuchado lo de la vid? Muchísimos, ¿no? Muchísimas veces. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cumplir los mandamientos? Porque ahí está el problema. ¿Cómo hacemos nosotros para cumplir los mandamientos? ¿Cómo hacemos? Porque está claro que ninguno de nosotros podemos. Nadie. Del Papa para abajo, ningún ser humano. Mira lo que dice. En Juan 15:5 nos va a explicar esto que es muy importante. En estas 3 citas redondeamos y después nos vamos a meter un poquito más pesadito. Mire, dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. Esa es la palabrita, chica. Esa es la palabrita del millón. Sin mí no podéis hacer nada. Ay, pero yo no puedo dejar de tal cosa. Sin mí no podéis hacer nada, porque lo que estás haciendo lo estás queriendo hacer por tus propios medios, por tu propia fuerza. No vas a poder hacer absolutamente nada. Sin mí no podéis hacer nada. Y bueno, esa partecita después la pueden ver ustedes. Y fíjense cómo Juan mismo, viste que está todo entre el capítulo 14 y el 15, en tanto esta belleza, después las pueden leer un poquito más en profundidad. Y miren cómo va a volver a repetir, va a decir, este es el mandamiento mío, Juan 15:12, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento. Y la iglesia luego te va a decir una premisa clarita, para que nos quede bien claro. Porque parece ser que cuando vos hablas de esta manera, parece ser que Dios es un desgraciado. Mirá todas las cosas que nos ponen en el camino para que son imposibles de cubrir. Y esa es la gran mentira. Esa es la gran mentira. La gran mentira es que el hombre puede, con la gracia de Dios, cumplir los mandamientos. Esto lo dice la iglesia. Dice, Dios hace posible por su gracia lo que manda. Porque si Dios nos mandara a hacer algo que no lo podemos cumplir, ahí sí no sería un Dios bueno.
no sería un Dios amor. Dios todo lo que te lo pone para que vos seas feliz. Para que vos seas feliz. O sea, no te va a poner absolutamente nada que el hombre no pueda soportar. Con la gracia. Con la gracia. Sin la gracia nos metemos en el pecado y decimos lo mismo que decían los judíos cuando los sacó de Egipto. Sí, pero decía, ya teníamos todo el día el pan para comer, ahora acá en el desierto, oh, Dios mío, todo el día el maná ¿me entendés? Ya, ¿qué estaban deseando de nuevo? La esclavitud. ¿Ok? ¿Está? El hombre que no se decide por Dios entra en una vorágine de pecado que está cómodo, está cómodo. Y ahí está. ¿Eh? El mundo hoy está muy cómodo con eso. Eh, a ver, tenemos media horita. Sí, vamos. A ver, miren, escuchen, porque esto es interesante. Vamos a ver la definición de pecado. Vamos a ver la definición de pecado. ¿Está? La vamos a ir desmenuzando chiquitita, ¿no? Miren, ahí tienen el numeral, el 1849. Bueno, o sea, en el catecismo no hay nada tomado a la Ketejedi porque vino alguien y lo escribió. Ustedes van a ver que en todos los numerales del catecismo está la referencia de alguna cita de algún padre de la iglesia, alguna cita del magisterio de la iglesia, etcétera. En este caso toma a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Y miren la definición de pecado. Escúchenla. El pecado es una falta contra la razón, contra tu razón. O sea, te estás boicoteando a tu propia razón. ¿Sí? Porque la razón te lleva por otro lado. La verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Escuchen por qué. Santo Tomás dice que para el hombre todo es un bien. Todo es un bien. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ponele, ¿no? Ponele que yo no tengo esto es de Andrés. ¿Sí? Yo me lo llevo, me lo robo. ¿Ok? Esto para mí es un bien. ¿Por qué es un bien? Porque yo no tenía esto. No lo tenía. Entonces, ¿qué hice? Lo robé. Lo robé, a pesar que hice un acto malo, para mí es un bien. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Escuchen, ahora vamos a leer ahí. Miren lo que dice. Es faltar el amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. ¿Cómo yo voy a ser pobre? Y él es rico. Le robo al rico para yo no ser tan pobre. Para mí es un bien, porque voy a tener más dinero para comprar comida, más dinero para esto. Pero en el fondo lo que estoy diciendo que me estoy dejando llevar por un bien menor al que me propone quién, Dios, porque ese bien menor me conduce ¿qué? A un pecado grave contra la ley de Dios, que es no poder amar al prójimo. ¿Ok? Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido, ahora la definición cortita, ¿no? De San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, y se ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. ¿Me entienden? Fíjense, cuando Dios nos dio el cielo, nos dio la inmortalidad, nos dio todo, nosotros ¿qué elegimos? Elegimos el pecado de Adán y Eva, que lo traemos arrastrando todo, por más que no hayan perdonado el pecado por el bautismo, arrastramos la concupiscencia de la carne, por eso que siempre el pecado nos tienta, nos tira, siempre el pecado nos tira. Y justamente pasa esto eternamente, o sea, Dios no quiere regalar la vida, viene a Jesucristo, muere, resucita para que nosotros que tenemos la vida y nosotros acá seguimos batallando y llega un punto que estamos tan anestesiados con el pecado que ya estas cosas parece que son chino básico, ¿me entienden? Ya, en vez de entrar en la realidad que Dios es un Dios de amor y de justicia, ya le hemos sacado la justicia a Dios para decir que Dios es solamente puro amor. Entonces nosotros podemos infringir la ley de Dios como se nos canta, que no hay ningún problema, porque nos vamos a ir al cielo igual. Vamos a leer un poquito. No vamos a leer toda esa porque no sobrevivimos. No sobrevivimos a toda esa cita. Vamos a leer dos nomás. Se las voy a leer yo. En todas esas citas, que después las van a tener, ¿sí? Hay muchas más. Pero en todas esas citas ustedes van a ver que hablan de la multiplicidad de pecados que
que hay hoy, que siempre hubo, pero para que ustedes vean en estos pecados, que los pecados de hoy son pecados actuales en aquella época también. ¿Sí? No hay una diferencia entre el nombre de pecado de antes y de ahora. Miren, vamos a leer Gálatas 5. En el libro de los Gálatas, capítulo 5, miren lo que va a decir. Ahora bien, las obras de la carne, las obras de la carne, o sea que son las obras nuestras, las obras de nuestro cuerpo, las obras de la carne, son bien conocidas. Son bien conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu, se los agrego para bajar un poco el nivel. Los frutos del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Esos son los pecados, ¿sí? ¿Y por qué puse eso ahí arriba? Porque esos son los pecados con los cuales nosotros matamos a Cristo. Porque, o sea, para que el hombre pueda, o sea, disminuir el pecado, darse cuenta que es pecado, tiene que darse cuenta que cada uno de esos pecados que cometemos todos los días, Dios los estampa en la cruz. Porque ese sacrificio, si bien el sacrificio cruento, ¿sí? Si bien ese sacrificio cruento fue realizado hace 2000 y pico años atrás, no sé si ustedes saben o han escuchado, que en la misa, cuando empezamos, yo confieso ante Dios. ¿Qué confesar ante Dios? Todos los pecados que cometiste. ¿Y dónde van a parar esos pecados? Van a parar en el sacrificio que se va a hacer efectivo después de un ratito por el sacerdote en persona de Cristo en cada misa que ustedes ven. O sea que todos nuestros pecados, ¿por qué Dios nos perdona esos pecados en la misa, los pecados veniales? ¿Por qué los perdona ahí? Porque los recoge, ¿sí? Y sigue muriendo de forma permanente, de forma espiritual, ¿sí? Por nuestros pecados. Si a nosotros no nos duele serle infiel a Cristo, es muy difícil salir del pecado. Por eso que le leo esta cita. Y miren, le voy a leer otra más y ya los otros se las dejo para que lo lean ustedes tranquilo. En la carta a los romanos dice una cosa muy importante. Mira, miren, dice así, tac, es porque quiere que la lea. Miren lo que dice. Se las voy a leer, sí, se lo voy a leer completita. Miren lo que dice. Y como no tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, porque Dios te acompaña siempre, ¿sí? Dios está siempre acompañándote, siempre va a estar acompañándote, pero hay momentos que te deja, hay momentos que te deja. Yo no sé si a usted le ha pasado, lo que hemos tenido hijos, pasa, hay momentos que al hijo tiene que decirle, y bueno, hermano, está bien, vaya. Ay, pero ¿y qué le va a pasar? Y no vas a poder evitar absolutamente nada, que vaya. O sea, no hay forma de retenerlo, que lo vas a atar a tu casa. Bueno, ¿querés hacer esa vida? Hacela. Tendrás que hacer la experiencia. Dios hace lo mismo. Hay un momento que te deja. ¿Para qué? Para que te des cuenta del pecado. ¿Me entendés? Mira lo que dice. Pero fíjate cómo lo dice. Dice, y como no tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, porque la gente no quiere escuchar estas cosas que hablamos nosotros, no se habla, ¿no? Bueno, hablemos otra cosa. No. Pone algo para ñam, ñam. No. Está bien. No. Acá dice la escritura que el hombre no quiere ahondar en el conocimiento de Dios. No quiere ahondar en el conocimiento de Dios. Y Oseas 4:6 en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas dice que el pueblo perece, se muere por falta de qué? De conocimiento. ¿Y sabes qué te dicen hoy? No, es una gran mentira. ¿Sabes por qué? Porque la razón y la fe son cosas distintas. No, mi amor. Yo conozco a Dios por la razón. Y la fe me viene con el corazón. De esa manera puedo cumplir los mandamientos. ¿Está? Otro tema, pero que quede claro. Mira lo que dice ahora.
Dice, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata. Y ya está, no quiere más nada, bueno, pasa, experimente. Para que hicieran lo que no conviene. Por eso están llenos de toda injusticia. ¿Por qué se cree que usted hay tantos pobres por todos lados? Porque los que tienen, que Dios les ha dado, no creen que Dios les dio. Creen que ellos se lo ganaron por ser unos fenómenos. Yo tengo tanta inteligencia que tengo 4 vehículos, tengo una empresa. Dios no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, si Dios no tiene nada que ver, todo eso es mío. Y lo administro como quiero. ¿A través de qué? De la injusticia, porque es para mí. Dios hace justicia. Una persona con plata, un hombre de Dios, esa plata la utiliza ¿para qué? Para hacer justicia. ¿Justicia con qué? ¿Con aquel que se asesinó al otro? No, señor. ¿Justicia con qué? Con el pobre. ¿Me entienden? Injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia. Acá no hay ningún envidioso, ¿no? ¿No? Va, mejor, menos mal. Estamos bien. Homicidio, homicidio, contiendas, engaños y malignidad. Por eso son difamadores. Todos son pecaditos. ¿Los tenían registrados en el coso? No, no. Mira, Shane sí. Muy bien. Bueno, después le vamos a preguntar que nos dé unos tips. Enemigos de Dios. Ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres. Acá todos se pusieron a buena con los padres, ¿no? ¿Sí? Yo me puse buena ya con mi viejo de muy grande, fui muy rebelde, pobre, pero pude arreglar las historias. Siempre hay tiempo. Insensatos, desleales, desamorados y despiadados. Pero además, aunque saben que Dios, escuchen, declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Pero si ellos están en el adulterio, si se aman, pobrecitos, déjenlo tranquilo, no hay ningún problema, que vivan la vida tan bien, tan bárbara. Si tuvieras amor por esa persona, la escucharía, las entendería, las acompañaría, le mostraría que Dios existe. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Me entienden cómo es? Y esa última parte es muy importante, porque dice, Dios declara reos de muerte a los que practican tales cosas. O sea, no es gratuito vivir permanentemente en el pecado. Por eso que acá lo que habla, que después lo vamos a ver, habla del pecado social. Hay un pecado social que es muy jodido. Ahora, si ya hacemos tiempo, que creo que sí, lo vamos a explicar. ¿Sí? Que es ese famoso pecado social que lo han con una frasecita, ¿quién soy yo para juzgar? Lo han anulado. Entonces, nadie puede corregir absolutamente a nadie porque parece que si vos le hablas a la otra persona, mirá esta situación, papá, con amor, obviamente, y en el momento oportuno es como que vos lo estás juzgando. Y eso es un gran error. Lo estás salvando. Lo estás salvando la vida. Puede tener dos opciones. Bien, suficiente porque si no nos vamos mañana a las 3, a las 3 de la mañana. Estas las vamos a dejar pendientes. Dale, no, pendientes, después las pueden leer. Miren, y acá está el problema. Esto es hermoso, escuchen. Mateo 15, 19, 20. Como yo sabía que iba a ser medio complicadito con esto, me tomé el trabajito de anotar ahí para no tener que leer y perder tiempo. Miren lo que dice. ¿De dónde sale el pecado? Esto es el Evangelio, esto es bíblico. Jesús nos está diciendo lo siguiente, que en Mateo 15, 19, 20, así que la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo, en el mío. Ahí está la raíz del pecado, no está en otro lado. En el corazón del hombre, en su libre voluntad. Por eso que ya hablamos al principio, que yo decía, ojo, que uno tiene la decisión
de poder salvarse o no, o vivir para el bien o vivir para el mal, o vivir esclavo o vivir libre. ¿Por qué? Porque justamente la raíz del pecado está en el corazón del hombre en su libre voluntad. O sea que el hombre, cuando entra en pecado, entra por su propia voluntad. Según la enseñanza del Señor, en el corazón, escuchen, reside también la caridad, el amor. En el corazón radican las dos cosas. Por eso que tu voluntad es la que tiene que decidir cuál de las dos cosas que salen del corazón va a prevalecer. Miren, en el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras a las que hiere el pecado. Ahí está. O sea, siempre el Señor siempre dice que bueno, que cuando nos llenamos del Espíritu Santo, ese corazón es como un vaso que está lleno de pecado, un corazón duro, y de a poquito va entrando el Espíritu Santo, va entrando, por eso es un proceso. ¿Y va saliendo qué? Va saliendo el pecado, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Y cuando te vas a dar cuenta, yo por ejemplo, yo tenía un montón de pecados, pero pecados, esos pecados que tenés arraigados, y bueno, y de a poquito, no sé cómo, y cómo sé que sé, pero lo cierto es que cuando he empezado con las cosas del Señor, y a ustedes les ha pasado seguro, pónganse a pensar, y prácticas que tenían en forma cotidiana, que parecían normal, que eran lo que fuera, de rompe y porrazo con el tiempo, epa, ya hace 3 meses, 5 meses, un año que yo, y chao, ¿por qué? Ah, porque era un fenómeno. No, 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 porque en tu corazón, cuando vos dejás que el Espíritu Santo llene tu corazón, que la gracia de Dios llene tu corazón, practicando la religión como corresponde, te va sacando el pecado, te va limpiando, te va purificando. ¿eh? Eh, y escuchen, por favor, esto es serio, esto sí es serio, porque todos nosotros convivimos con el pecado nuestro y de los que conviven con nosotros, ¿sí? Y entonces esto es muy importante porque hay que saberlo, porque hay veces que ocurre que el hombre de pecado, todos, el hombre de pecado, cree que haciendo una obrita o haciendo una cosita por allá, ya calma su conciencia. No sale del pecado, ¿eh? No, sigue en el pecado, pero calma su conciencia. Y a veces para la gente dice, ay, pero qué tipo tan caritativo. Pero hay un problema. Si esa persona está en pecado mortal, o sea, que tenga causa grave de los 10 mandamientos, que esa persona sepa que eso es pecado y lo consiente y lo haga, que eso es pecado de muerte. Miren lo que dice lo que dice, ¿cómo se llama esto? La iglesia. Esto es muy importante, ¿eh? No se dejen engañar, esto es muy importante. Dice, en el numeral 1856, el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital. El hombre tiene un principio vital que le da vida. ¿Cuál es? La caridad, el amor de Dios. Sin ese principio no vivimos. Es como la sangre. Sin la sangre, que es el alma del cuerpo, no vivís. El alma del espíritu es la gracia de Dios. ¿Sí? Perfecto. Dice que el pecado de muerte ataca el principio vital que es la caridad. O sea que una persona que está en pecado de muerte no tiene caridad. ¿Por qué? Porque en el corazón decidió que el pecado... ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no? ¿Seguro? No los veo muy convencidos en eso. No importa el pecado que vos tengas acá. Está fantástico. Esto es para que nos podamos convertir. Esto no es para acusar absolutamente a nadie. Pero si no saben estas cosas, ¿cómo te va a convertir? ¿Cómo va a crecer? ¿Me entendés? Sálganse los pecados personales de cada uno. No importa eso, no importa. Acá no estamos hablando no estamos hablando de eso. Lo que sí estamos hablando es que la persona que tiene un pecado mortal, ¿sí? Se le cierra, se le seca el principio vital que es la caridad. Y miren lo fantástico que es Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia te dice que necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios. ¿Sí? Y una conversión del corazón.
que se realiza, escuchen, ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Entonces el demonio hoy en el mundo, ¿qué te dice? No, eso ya no es pecado. Eso eran pecados de antes. Eso eran pecados de antes. Eso eran pecados de antes. Cuando te pone en la mente y en el corazón que esos son pecados de antes, vos estás siempre en este estado. Siempre estás en este estado. Una carencia de caridad enorme. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, el demonio que te quita la vergüenza cuando te hace pecar, pero después te la devuelve cuando tenés que ir a confesarte, ¿en qué entramos? Entramos en la historia que tenemos hoy, una herejía enorme, donde Dios perdona, 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 no importa si te arrepentís, no, no importa si vas a los confesionarios, vayan a los confesionarios, chicos de la Iglesia Católica, no hay nadie. Sáquenme una foto con 5 tipos afuera, no me la van a encontrar. No, no, no sé que sea un evento muy particular. ¿Entendés? Entonces, ¿qué te dice la iglesia? Que no hay problema, que pecaste, pecado de muerte, ¿cuál es tu problema? Ninguno. Lo tenés a Cristo, ¿eh? Y con una iniciativa de una confesión, con arrepentimiento, ¿cuál es el problema? Gloria al Señor, aleluya, estás en gracia de Dios. ¿Me entiendes? Has cumplido con los mandamientos. ¿A través de qué? De la misericordia de Dios. Pero hasta tanto, no recuperar la caridad. Y lo que vamos a ver es peor todavía. Dale. El pecado mortal te quita la caridad. Pero no solamente que te quita la caridad, te quita la gracia. Otra gran mentira de hoy. Otra gran mentira de hoy. No importa que estés en pecado de muerte, pasá a comulgar igual, porque si vos comulgás de nuevo, ahí te lleva la gracia del Señor de nuevo. Recuperaste. Tamaña mentira. Tamaña mentira. Escúchenlo, por la iglesia, miren. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor, que es lo que le dije al principio. Uno puede elegir vivir condenado, vivir salvado, así automáticamente. ¿Sí? Después Dios dirá cómo será la cosa, ¿no? Pero hoy por hoy te dice esto, que el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Y escuchen, por favor, porque esto es terrible. Entraña la pérdida de la caridad, que es lo que vimos recién. Perdiste la caridad, y escuchen ahora. Y la privación de la gracia santificante. ¿Perdés también qué? La gracia santificante. Ah, pero yo voy y comulgo y ya está, la recuperé. No, señor. Escuchen, por favor. Es decir, el estado de gracia. Y escuchen cómo lo dice. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, escuchen, por favor, eso lo dice la iglesia. Y nosotros sabemos que la iglesia es madre y maestra y es la que tiene en forma infalible la interpretación de la escritura. Entonces, esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que causa la exclusión del reino de Cristo. Por eso que hay que tener celo por el anuncio del Evangelio, para que la gente escuche que no es un trámite, que es serio. Causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Por eso que aquel que va a comulgar en el pecado de muerte, va con un pecado y se viene con dos. Se va con el pecado de muerte que lleve, que vas a hacer, cuál es el problema de él, cuál será, y se viene con el pecado de sacrilegio, porque comió en forma indigna el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Me entendés? Viene peor todavía. De modo que nuestra libertad, para pecar o no, tiene poder de hacer elecciones para siempre. ¿Ves lo que le decía hoy? Y esto lo dice la iglesia. Tenemos poder en nuestro corazón para hacer elecciones para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque esto es muy importante, por eso estamos hablando de pecado, ¿sí? Pero esto no es para decir tiqui, 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 no, señor, porque nosotros no somos jueces, no somos jueces. Cuando se habla se habla del pecado en forma general, punto. Cada uno sabrá su pecado. Si lo quiere confesar, tiene para dónde confesarlo. Y si quiere consultar a alguien porque tiene afinidad, un sacerdote, un laico, un amigo, lo que es problema de él. No es para juzgar. Por eso acá dice también la iglesia que aunque podamos juzgar que un acto en sí es una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Ahí sí no se puede juzgar. ¿Ok? Dale. Ya hemos terminado, chicos.
En esta partecita también lo puse, porque también hoy está dando vuelta este tema de la ignorancia. Ah, pero si él era un ignorante, entonces ahora parece que el mundo es ignorante. Como todos somos ignorantes, toda esta cosa que leímos no nos aplica a ninguno. No, no, si él no sabía. ¿Cómo no sabe? Hoy tenemos todos los medios necesarios para saber todo lo que tenemos que saber. ¿O no? Un ejemplo, ¿quién puede decir en catedral que no sabía? Que no vino, bueno, problema de él. Pero Dios le puso en su lugar o en otro un encuentro de este tipo, del que sea, ¿eh? ¿Para qué? Para que la verdad llegue, la verdad de Cristo llegue a todos los corazones. O sea, por eso que fíjense lo que dice también la iglesia con respecto a esto. Dice, el pecado mortal requiere, bueno, esto es importante, ¿eh? Requiere plena conciencia. O sea, estar consciente y entero consentimiento. O sea, tiene que ser materia grave. Tengo que saber qué es pecado y tengo que querer hacerlo, ¿eh? Para ponerlo en palabras más fáciles, ¿eh? Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios y suficientemente deliberado para hacer una elección personal. Pero escuchen, miren lo que pone ahora, por eso se lo pone en mayúscula, ¿sí? La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino que aumentan el carácter voluntario del pecado. Cuando vos le empezás a, vieron aquellos que están en pecado de muerte y le empiezan a buscar, ay, pero nos amamos tanto, ay, pero si fue así tanto, y ay, hace tanto que estoy con esto, y cuando empiezan a meter excusa, una tras otra, eso, mira lo que dice ahí, eso en vez de disminuir el pecado, lo aumenta, porque lo único que estás haciendo es justificando tu pecado. Y en el 1860 dice que la ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave, porque puede haber realmente alguien que realmente no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, no le puede, es pecado igual, pero no se lo puedes computar como una falta grave. Es un pecado venial. Pero acá hay una cosa muy importante, y esto lo dice San Juan Crisóstomo, y bueno, no hacía tiempo de ponerlo, pero hay una realidad. Dios, cuando nos da el hálito de vida, ¿nos da qué? ¿Qué es lo que nos da? El alma. ¿Qué es el alma? La conciencia. La conciencia, nuestra conciencia. Nosotros podemos no haber escuchado a Cristo nunca, jamás, y saber lo que está bien y está mal. ¿Por qué el hombre sabe lo que está bien y está mal? ¿Haya escuchado a Cristo o no lo haya escuchado? ¿Por qué? Porque hay una ley natural, pues somos hijos, somos criaturas, perdón, de Dios, hijos con el bautismo. Somos criaturas con Dios. Y cuando Dios nos crea, nos da el alma. El alma es la conciencia y la voluntad. La conciencia para saber lo que está bien y está mal. Y la voluntad para saber en qué dirección voy. Por eso que, a pesar de que eh, no sepas absolutamente nada de una cosa u otra, que puede haber casos de eso y debe haber seguramente, eh, la, te atenúa la falta, ¿sí? Pero mira la pregunta que hace la iglesia. Dice, pero se supone, mira, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia del hombre, lo que yo le acabo de decir. El niño cuando nace ya tiene en su conciencia inscrito que la ley moral. Nadie puede decir a los, qué sé yo, o sea, a los 10, 12 años que robar está bien. Nadie, nadie. Vos te das cuenta, toda persona que roba, te das cuenta que roba. El que miente, miente y sabe. ¿Sabe? Por qué miente y no sabe contar que mintió? ¿Por qué no roba y anda contándole a todo el mundo que le robó a Andrés? ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que está mal. Lo sabe en el corazón. ¿Hay más algo? Bueno, y esto, con este terminamos. Con esto terminamos. Porque hay un pecado, chicos, que eso está en Santiago 4:17. Y dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Es el famoso pecado de omisión. ¿Vieron cuando hacemos el confieso? Pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y bueno, ¿cuál es el pecado de omisión? Aquel que sabiendo que es pecado, no ayudamos a corregirlo. ¿Ok? Miren, o cuando omitís hacer una buena obra de caridad sabiendo que lo puedes hacer.
Escuchen, en el numeral 1868 dice que el pecado es un acto personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros. O sea que, aparte del pecado ser personal, también tenemos responsabilidad en los pecados de los demás. Epa, ¿cómo es la historia? Estoy listo entonces. Otros por mí, yo por el otro. ¿Eh? ¿Cómo? Estamos en el horno, ¿no? Bueno, pero escuchen, vamos a ver de qué se trata. Escuchen. Cuando cooperamos, o sea, nosotros podemos cooperar con los pecados de los otros. Por eso que ojo con eso cuando dicen, ay, no, 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 ¿cómo lo vas a juzgar? No, no, un momento, no lo estoy juzgando, lo estoy ayudando. ¿Eh? Porque cuando te callas pasan estas cosas, escuchen. Participando directa y voluntariamente. Alguien viene y te cuenta que tiene un pecado por tal o cual situación, ¿entendés? Y como no te da el cuero para nada, ni más a qué, a, a que lo siga haciendo, ¿eh? O participas con él. ¿Cuántas veces ha pasado? Que alguien se separa y tiene una amiga, la amiga está bien casada, le invitan a alguien, para que no se sienta sola, estás participando en el pecado. ¿Sí? Ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos en la jerarquía de la iglesia, ojo, ojo con eso, jerarquía y no jerarquía, pero hoy pasa muchísimo eso. Se alientan pecados, que son pecados claritos. No revelándonos, no hace cosa que se enoje, no revelándolo o no impidiéndolo cuando hay obligación de hacerlo. No me voy a poner a tener ahí porque son pecados bastante complicaditos y de la iglesia, ¿sí? Pero bueno, cada uno después discerniendo le va a salir alguno. Cuarto, protegiendo a los que hacen el mal. Protegiéndolo a los que hacen el mal. Y escuchen, en el 1869 dice, así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. Porque, ¿qué pasa? Esto es muy sencillo. Carlitos está, voy a seguir con el mismo ejemplo, Carlitos está en adulterio. Pero Andrés está en fornicación. ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Carolina está en, qué sé yo, se queda con los vueltos de la colecta. Julián, otro pecado. Resulta ser que yo sé el pecado de Carolina. Carolina sabe el pecado de Julián. Y Julián sabe el pecado de Andrés. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Se armó una hermosa comunidad de hipócritas. No, encubrimiento en la parte de, dejar la parte civil. En la parte civil. Se hacen cómplices de los pecados de unos o de otros. Entonces, para que no salga la luz mi pecado, no le digo nada a Julián. Y así sucesivamente. Y esto pasa, hoy pasa en todos lados. Por eso que es muy importante esto de poder corregir al hermano, pero por amor, porque sabe que de esa manera se pierde la vida. ¿Qué pasa si un hermano está en esa situación y se muere en ese momento? O al otro día, y se pecado, ¿qué pasa? Ay, no, la misericordia de Dios está en el cielo. No, mi amor, bajemos la tierra. Somos católicos, el católico por convicción. O le creemos a Cristo o no le creemos a Cristo. No me vengan con el cuento que son católicos porque creemos que Jesús para todos para el cielo. No, mi amor. Hay doctrina sobre el purgatorio, hay doctrina sobre el infierno, hay doctrina. La doctrina católica es doctrina. Hay dogmas que son verdades de fe. Entonces hay un problema acá. Dice que el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. Hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones, escuchen, sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efectos de pecado. ¿No le parece una cosa en el mundo cuando hay un pibe aplicado, en el curso, que estudia bien, que les va bien, qué hacen los compañeritos? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Sí, seguro, pero por envidia. Entonces ese pibe sufre un calvario. ¿Sí? Eso lo mismo pasa en la iglesia y no debería pasar. Porque el testimonio de Cristo es una vida cristiana y debería ser modelo para los demás. Entonces, cuando pasa eso mismo, el ejemplito del pibe del colegio, en la iglesia, ¿sabes qué te dicen? Ah, este que se cree.
un fenómeno, este que se cree un diosito. Gloria al Señor, que el tipo puede vivir una vida cristiana, sea quien sea. Entonces, ¿qué hacemos? Lo apartamos. ¿Por qué? Porque estamos contaminados de este pecado social. Nos conocemos todas las pulgas, pero nadie habla. Mutito. ¿Eh? Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas, escuchen, a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, ¿sí? Constituyen un pecado social. RP, Reconciliación y Penitencia de Juan Pablo II, capítulo 16, lo pueden leer. Es extenso ese documento y espectacular. Y esa es la realidad del hombre.